que sí, y ahí es donde han dicho los ingenieros, oigan, esto es una pésima noticia. O sea, ya sin contar que en la superficie el tren tampoco jala, ¿no? O sea, se para cada rato, la gente no le venden boletos, muy poca gente está yendo, o sea, el presidente creía que iba a haber filas para subirse al tren y nada. O sea, sí ha sido un fracaso en la superficie y en el subterráneo, ¿no? Está en la línea José Urbina, integrante de Sélvame del Tren, el buzo que interpuso el primer amparo que detuvo el tramo 5 del Tren Maya y que, bueno, irritó al presidente de México. José, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el tiempo, Carlos. Bueno, pues por si alguien se había olvidado, esta semana surgen estas imágenes brutales en donde se ven las columnas del Tren Maya penetrar las grutas, las cavernas de la selva maya, rompiendo estalactitas, estalagmitas, etcétera, etcétera. Y en lo que muchos ingenieros han dicho, a ver, esto es además de un atentado contra la naturaleza, es muy peligroso, o sea, se pueden caer. ¿Cómo están las cosas, José? Mira, es terrible ver cómo todas las advertencias que fuimos haciendo desde el principio se han ido convirtiendo en realidad, ya son consecuencias, ¿no? Comenzamos con el hecho de que todo el proyecto empezó ilegalmente. No había ningún estudio para mover el tren de la carretera a la selva. Por ello, todo lo que han hecho ha sido pues improvisado y tratando de parchar la ignorancia con la cual fue impuesta el proyecto en la selva. Para mí este es el daño más grande, ¿no? Esta imposición ilegal del tren en la selva de Quintana Roo, esta extensión del ecocidio que se estaba llevando en toda la ribera con diferentes desarrollos inmobiliarios, hoteleros, es una extensión más. Como tal, son impunes a todos los daños que puedan provocar. Entonces no les importa que se les haya dicho, allí hay cenotes, allí hay cuevas, y tú puedes recordar a la señorita Vilchis palabra por palabra diciendo que era falso que el tren pasaría por encima de cenotes y cuevas. 15 minutos después estaban promocionando que iban a poner pilares y un puente atirantado para proteger los cenotes, cuando en realidad los cenotes no necesitan columnas para protegerse, los cenotes necesitan árboles para protegerse. Son parte de un sistema ecológico de un servicio ecosistémico que tienen que cumplir. No hay árbol plantado después que pueda reemplazar ese servicio ecosistémico, ¿no? Y hoy por hoy, las columnas que se están poniendo tampoco entraron en ninguna manifestación de impacto ambiental. En algún momento en la manifestación tardía que presentaron, se decía que posiblemente iba a haber zonas donde iba a haber columnas, pero no hubo ninguna investigación, ningún reporte sobre el impacto de estas columnas. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar a ciencia cierta, ni el gobierno, ni nosotros, nadie, con más de 8,000, 10,000 columnas, tampoco sabemos cuántas van a tener que poner en el tramo 5 solamente para sostener el tren, no para sostener el medio ambiente, no para proteger columnas, para que no se les caiga el tren adentro de una bóveda, dentro de una caverna, ¿no? Entonces, hoy tenemos pruebas de cómo estas columnas se están oxidando, cómo el óxido se va con el flujo de los ríos subterráneos. Tenemos pruebas de estas columnas entrando en bóvedas, destruyendo espeleotemas más antiguos que la humanidad. Y cómo estas columnas también, no sé si has llegado a ver este video, cómo estas columnas en algunas partes se están fracturando. Sí, claro que sí. Y ahí es donde han dicho los ingenieros, oigan, esto es una pésima noticia. O sea, ya sin contar que en la superficie el tren tampoco jala, ¿no? O sea, se para cada rato, la gente no le venden boletos, muy poca gente está yendo. O sea, el presidente creía que iba a haber filas para subirse al tren y nada. O sea, sí ha sido un fracaso en la superficie y en el subterráneo, ¿no? Pues estaba destinado a ser un fracaso. No era un éxito proselitista porque podían hacer con bombo y platillo todas las fiestas que quisieran, pero es un proyecto que se traicionó a sí mismo porque no entra a ningún núcleo urbano. Tú no te puedes subir en Cancún al tren e irte a tu trabajo o irte a tu escuela. Realmente no puedes ni siquiera irte a Mérida porque tienes que salir de Cancún para ir hasta la terminal del tren que está realmente alejada. Pues para eso mejor te tomas el ADO ahí en Cancún y te bajas ya dentro de Mérida, porque tampoco te deja el tren
dentro de Mérida. Entonces ya era un fracaso en papel. Y ahora en Quintana Roo, pues imagínate, tú eres un turista, te bajas del aeropuerto, te está esperando la transportadora afuera del aeropuerto y la siguiente vez que ves tus maletas es en la habitación de tu hotel. Aquí lo que pretenden es que la gente se baje del avión, la suba a una transportadora, se las bajen en la estación del tren, espere el tren, la suba al tren, se bajen a alguna estación de las pocas que hay en el tramo, se bajen a otra transportadora y se vayan hasta el lobby de su hotel. Estaba destinado a fracasar como servicio para el pueblo y su turista. Claro. Con el acelerado que hice todo, pues... ¿Hay alguna idea de cuántas cavernas están así penetradas por estas columnas como las imágenes que se han vuelto virales? Mira, es muy triste reconocerte que no sabemos. O sea, la verdad es que cuando estaban en la carretera, porque quiero subrayar esto, nosotros fuimos al Palacio Nacional con una carpeta llena de información porque pensábamos el problema era la ignorancia. Poníamos nuestros conocimientos al servicio del señor presidente para que su proyecto triunfara. Confiaban en la buena voluntad, ¿no? Que mucha gente te dice, no, es que no le informan bien al presidente, es que él no sabe. Entonces, pues creyendo eso, dijeron, vamos a decirle, ¿no? Claro, ¿qué podías esperar de alguien que decía que eso eran nacahuales? Pues que no conoce la selva, ¿no? Entonces fuimos a compartir conocimientos para que triunfara. A nosotros nos convenía que la inversión al sureste fuese realmente beneficiosa para el pueblo. Yo vivo allí nació mi hijo, por supuesto que me convenía que triunfara. Entonces fuimos y le explicamos, en la carretera entre Cancún y Tulum hay al menos 83 incidentes cársticos que tenemos identificados. Esto es con lo que el tren va a tener que lidiar. Si usted mueve el tren a la selva, va a haber cientos de estos incidentes porque no conocemos, es selva virgen. Tenemos muchos de los sistemas explorados, pero creemos que lo explorado es el 10% si acaso. Y por supuesto nos insultaron, nos descalificaron y hoy se encuentran atravesando en su línea recta por una gran cantidad de sistemas. Es terrible escuchar, por ejemplo, al señor Diego Prieto diciendo que protegen a la herencia cultural cuando el tren era una línea recta derechito hacia Pamul 2, hacia Manitas, hacia Ocho Balas y no les importó cuánto trazaron la línea. Si no hubiese sido porque los ambientalistas que estábamos en la selva lo reportábamos, te aseguro que le pasaban por encima, como le han pasado a vestigios arqueológicos a diestra y siniestra, como por ejemplo que estaban en Dama Blanca, como por ejemplo el Escondrijo. Ahí están las pruebas. Lo que presumen como una colección de lo que rescataron es solo testimonio de todo lo que sepultaron. Muchísimas gracias. Triste, man. Sí. José Urbina, por esta denuncia y desde luego estamos al pendiente de lo que está pasando por allá. Gracias y muy buenas tardes. A tus órdenes, hasta luego. Él es integrante del movimiento Sélvame del Tren, que interpusieron los amparos que detuvieron el tramo 5 del Tren Maya, que ha sido este tramo devastador, el más devastador de todos en la selva.